Muchas gracias a la Fundación Renovatio por haberme traído y darme esta posibilidad de dar a conocer la reforma de la política pública de drogas en Uruguay. No hay un solo modelo, debemos pensar en las diferencias culturales, sociales, políticas y también de qué historia se viene. Hay algunas regulaciones, como la de California, que se dieron por vía de los hechos. O sea, no es legal, sufren avasallamientos, les pasan cosas, pero es de hecho. El modelo uruguayo no es de hecho y tiene un fin político que no es solamente el control, la posibilidad de producción segura de cannabis recreativo, medicinal e industrial. Tiene que ver con una visión global de la política pública de drogas. Para entender el marco político, nos han enseñado a pensar la cuestión de las drogas como un problema de salud y criminal. En realidad yo lo que creo que estas son sus consecuencias. El problema de la problemática de las drogas es ante todo un problema, una condición, una situación, un problema geopolítico que se expresa sociosanitaria y criminalmente. ¿Qué quiere decir problema geopolítico? Cuestiones que son definidas por algunos países y en algunos puntos del globo, de la Tierra, afectan a otros, positiva o negativamente. En este caso ha sido devastadora la repercusión. Entonces, en este caso, el punto ígneo de esta problemática son la política del inicio de la guerra contra las drogas y previamente las proscripciones que comienzan en los años 30, luego el liderazgo de Estados Unidos hacia la prohibición y empezamos a construir todas estas convenciones a partir del 61 a la fecha, que lo único que han hecho es generar muerte, dolor y encarcelamiento. De estas definiciones, los más afectados sin duda es Latinoamérica, pero también el resto del mundo. Y si no, miremos Asia, donde las personas pueden ser ejecutadas, es pena de muerte, delitos vinculados con las drogas. África, donde están teniendo unos problemas fenomenales, graves, con mucho sufrimiento social. Pero también Europa. Aquí tenemos encarcelados por tenencia. Aquí hay una falta de claridad en muchas de las cuestiones vinculadas a esto y con mucho daño para las personas, con construcción de estigma, porque los daños no son solo económicos o el encarcelamiento, también es la exclusión social. La cuestión de las drogas también es una cuestión de ciudadanía, entendida esta como el ejercicio pleno de responsabilidades y derechos. Y de responsabilidades y derechos de todos los concernidos, no solamente de las personas que usan drogas, sino también de los hacedores de las políticas públicas. Uruguay ha entendido que los políticos tenían la responsabilidad, pero también el derecho de hacer una política justa. No es solamente un tema de responsabilidad, que para eso además los hemos votado, para que cuiden a los pueblos, para que promuevan el desarrollo de la ciudadanía, para que promuevan el desarrollo de las personas, pero también el derecho de aquellos que así lo entienden de hacer las cosas bien. Lo mismo le digo a mis colegas médicos, no solo tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien por las personas que necesitan nuestra ayuda, tienes el derecho como médico a hacerlo bien y no deberías dejarte avasallar por mandatos que no sabemos ni de dónde vienen ni qué sentido tienen. Por eso, tanto la política como la medicina y otras disciplinas tienen una deontología, o sea, tienen un deber ser y tienen una ética. ¿Cuáles son los valores a custodiar? Esta problemática ha avasallado todos esos valores y todos los deber ser, y es tiempo de recuperarlos. Así lo ha entendido Uruguay y por eso hemos decidido que las respuestas debían ser adecuadas al problema, demostrablemente eficaces y éticamente correctas. Hasta ahora, obviamente, nada fue así, porque si hubiera sido adecuadas a la problemática, éticamente correctas y eficaces, no estábamos en la situación en la que estamos. El prohibicionismo trabaja para el narcotráfico, que hasta ahora ha sido el único beneficiario. Lo segundo, una vez en una radio me preguntaron, doctora, ¿cuál es el argumento intelectual más fuerte de la oposición? Ninguno.
y lo puedo debatir uno a uno fundamentándolo con evidencias. Entonces, bueno, uno de los políticos se enojó mucho, me declaró persona no grata de su partido, cosa que me hizo sentir muy halagada. Y decían, bueno, el ingreso de los menores ya pasa, la venta turista ya pasa, todo aquello que se le quiere atribuir como posible consecuencia negativa a la regulación ya pasa. Y además el mercado ya está regulado, pero está regulado por el narcotráfico, está regulado por ellos, controlado por ellos, y nuestros hijos consumen lo que estos señores en función de su lucro deciden. Eso ya pasa, no hay un solo argumento. ¿Va a aumentar el consumo? Viene aumentando. Ya vino aumentando, no hay un solo argumento. Narcoturismo, ¿y cuál es el problema si ya tenemos narcoturismo? 120.000 a 150.000 dosis de éxtasis entran por verano a Uruguay para que argentinos, brasileros y paraguayos adinerados consuman. Porque no está criminalizado desde el año 74 en Uruguay. En Uruguay el problema que teníamos era que para ejercer un derecho que era consumir teníamos que cometer un delito que era comprar o producir. Y este es el otro objetivo de la ley, que salvar una incongruencia. Muchos países han despenalizado, pero sigue siendo perverso. Porque para ejercer un derecho hay que incurrir en un delito. Entonces, con toda esta historia, optimizar la represión del delito vinculado al tráfico y lavado de activos. Focalicemos en los verdaderos criminales, que mientras los jóvenes llenan las cárceles, ellos están en la costa del sol y construyendo edificios y hoteles por el mundo. Otra de las cosas que se nos atribuye es haber vulnerado las convenciones de drogas. Lo que no nos dicen es que las convenciones de drogas son solo eso. Bolivia ya entró y salió 2 veces de las convenciones por su cuestión de coca. ¿Cuál es el problema? Pero además, las convenciones de drogas son jerárquicamente inferiores a las convenciones de derechos humanos. Uruguay ha elegido ratificar las convenciones de derechos humanos. Pero además es un tema de soberanía. Nadie, ningún burócrata de ninguna oficina nos puede venir a decir qué es lo que nuestros pueblos necesitan para mejorar su paz, su desarrollo social y su salud. Nosotros, a través de esta política, pretendemos sí controlar los efectos adversos, porque los tiene el cannabis como cualquier otra sustancia. Si uno puede intoxicarse con agua, y lo digo médicamente hablando, es cierto, como no podríamos tener efectos adversos, no todo el mundo puede consumir cannabis. O hay distintas variedades para distintas estructuras de personalidad. Hay gente que tiene vulnerabilidad hacia la psicosis y va a ser terrible. Pero no es el cannabis lo que le genera la esquizofrenia, es su vulnerabilidad, y por lo tanto esas personas podrían ser beneficiarias de otras variedades. Eso solo lo podemos hacer con investigación científica que provea la información para que puedan beneficiarse, y con educación, siendo en un sistema legal. Si no, no podemos cuidar a estas personas que pueden tener no solo el derecho, sino beneficiar su angustia, sus estados de trastornos por ansiedad generalizada o estados prepsicóticos para mejorar su salud. Entonces, ni les voy a hablar hoy de todo el listado de enfermedades que pueden tratarse, y estamos haciendo, yo misma conduzco 2 protocolos en este momento: el uso de cannabis medicinal para el tratamiento de la adicción a cocaína fumables, un ensayo protocolizado, randomizado, doble ciego, contra placebo, y lo mismo para el tratamiento de la epilepsia refractaria en niños con CBD. Yo decía al principio de que esto fue un problema de inicio geopolítico, cosas que se definieron en un escenario terminaron afectando a otros. Tal vez la salida también sea geopolítica, a partir del momento que Uruguay patea el tablero, y así como cuando se empezó la salida del closet en los 80, hoy podemos decir salida del desmorrugador, para decirlo culturalmente. Otros países han comenzado a pronunciarse, y en este momento Uruguay está muy fashion, la verdad, estamos muy de moda. Nos invitan de todos lados a hacer aportes, y siempre decimos, nos dicen, bueno, pero quédense tranquilos, ustedes ya han legalizado. Esto no es un problema de Uruguay.
Esto es un problema de la humanidad. Esto es un problema de mucha gente y muchos pueblos sufriendo, y esto es un problema continental porque fuimos alineados en un tratado hemisférico. Nuestro desafío e invitación es a crear nuevos tratados, ya no hemisféricos, internacionales, en el que nos una el derecho a la soberanía, a la paz, a la seguridad y a la salud de nuestros pueblos. Y nadie más que nosotros puede definir eso. Por eso es tan importante que también la Unión Europea esté en UNGAS 2016. Tenemos que hacer saber qué es lo que nosotros necesitamos, no lo que necesitan los estertores de estos dinosaurios burócratas irrespetuosos que son los que han venido dominando la escena política internacional. Muchas gracias.